Quiero esta mañana hermosa, como dijo Lucas, hermosa mañana. Es verdad, porque todos los días son hermosos que el Señor nos regala. Habrán visto que estamos por comenzar una nueva carta, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, un estudio exegético, un estudio que es versículo por versículo, es distinto a un temático, un tema, un mensaje temático se toma en cuenta un tema en particular, que generalmente está en un texto o también en varios textos y se arma, se hace un hilo sobre eso, pero en el caso cuando es como lo estábamos haciendo con Efesios, con Filipenses, con Primera de Juan, lo hacemos ahora, vamos a comenzar con Gálatas, tomamos un versículo y siempre hablamos con Lucas que en ese caso no tenemos cómo escaparnos. Yo lo tomo así. A veces cuando es un temático, entonces hay temas que por ahí tomamos, nos gustan más o vemos más necesidad y vamos en base a eso, como Dios nos va mostrando. Pero cuando es así, que va versículo por versículo, toca lo que toca, hay que decirlo, y entonces no elegimos, no estamos eligiendo el versículo para predicar, sino que está uno detrás del otro. En este caso de hoy tenemos la introducción y los primeros 5 versículos en realidad son la introducción, los primeros 5 versículos hasta el 3 más que nada, pero después son muy importantes el 4 y el 5, que también quiero hacer mucho hincapié, o lo suficiente. Y el título para toda la carta, hay un consenso de los estudiosos, los teólogos, que dicen que la carta de los Gálatas o a los Gálatas es la declaración de independencia de la libertad cristiana. Y quiero leer versículo 3, volver a leer 3 y 4 que leyó Sofi. Dice: gracia y paz sean a vosotros, de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Señor, vengo ante tu presencia a entregar este tiempo de meditación en tu palabra, que tú dirijas, guíes nuestros pensamientos, que podamos estar concentrados en lo que tú nos quieres enseñar en esta mañana, para nuestras vidas, para hoy y para el resto de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Declaración de independencia. Ustedes saben lo que se refiere a eso, ¿no? 9 de julio. Recordamos para Argentina la declaración de nuestra independencia, que somos independientes, ya no dependemos más de España, somos independientes, pero se refiere a la libertad cristiana, y eso va a ser prácticamente toda la carta, siempre va apuntando a lo mismo. Las cartas de Pablo, de otros apóstoles, no son ocurrencias más o menos intencionales de sus autores humanos. O sea, no es que se pusieron a decir, bueno, ¿a qué voy a hacer? Hoy voy a escribir una carta para los Gálatas. Sino que son generalmente, no todas, respuestas específicas a problemas que surgieron en el momento de cuando fueron guiadas e inspiradas por el Espíritu Santo a escribirlas. Problemas que surgieron entre los creyentes y en las iglesias, que requerían alguna corrección. En su conjunto, hoy nosotros podemos dar gracias, la iglesia tiene todas las cartas y podemos ir incluso cotejar entre carta y carta, pero esa carta sola sería suficiente
para ese momento, para ese lugar y a través de la historia para toda la iglesia. No digo que es suficiente porque la palabra de Dios es todo un conjunto y son los 66 libros, pero en el caso para la salvación, Gálatas sería suficiente. Tal vez me equivoque, es una percepción mía. Son suficientes las cartas o el momento que fueron escritas para hacer una luz, una dirección para ese pueblo específico, que en nuestro caso, en esta carta, es para la iglesia en Galacia. Las iglesias en Galacia. Cuando vemos a Efesios, es a una sola iglesia, a un grupo, una ciudad, o dentro de una ciudad. En este caso, son varias. Evidentemente, el problema no era de un grupito o el que surgió en un solo grupo, sino que había trascendido una iglesia o en una ciudad, sino que estaba yendo ya más allá. ¿Y cuál es ese problema? Bueno, lo dejamos todavía. Vamos a ir viendo. No hay una sola frase en esta carta, que no sea directamente apuntada hacia resolver y aclarar una confusión y guiar hacia la verdad a aquellos que estaban en esa confusión o estaban alejados y habían abrazado otro evangelio. Las grandes verdades de la gracia están explayadas dentro de esta carta más que ninguna otra. Y todo es válido para lo que fue a lo largo de la historia de la iglesia y también para nosotros hoy. Vamos a comenzar hoy a buscar lo que tenía Dios para decir a través de Pablo a los Gálatas, pero también a nosotros hoy. Por ahí fácilmente se dice, no, son para los judaizantes, pero vamos a ir viendo que nosotros también hoy a veces caemos en esos momentáneamente y tal vez sin querer, caemos también en querer justificar o medir las obras. No estoy diciendo que no debe haber obras porque si no estaremos contradiciendo, sino que en nuestra vida a veces nos esforzamos y queremos agradar a Dios en la carne, que es lo que Pablo precisamente está predicando en esta carta. Como toda carta, debe ser leída en su conjunto. Yo no digo que no tengamos en nuestro devocional 10 versículos, un capítulo, lo vamos leyendo, pero sí siempre debemos tener mucho cuidado en tener la visión general de una carta. Imagínense, para aquellos que todavía recibíamos y escribíamos cartas, cuando recibíamos una carta, buscábamos lo que más nos gustaba y leíamos eso, subrayamos y dejábamos. Siempre volvíamos a lo mismo. No, nunca hicimos eso. Yo sí digo, alguien no sé, no. No, está bien, pero yo creo que voy a aclarar. Primero la leímos completo. La carta la leímos completamente y tratamos de entender en su conjunto. Después subrayamos algunas frases y las guardamos. Y siempre volvíamos a esa frase porque es lo que nos gustaba. Pero teníamos en conjunto de la carta. Bueno, las cartas, los libros, deben ser tratados de la misma manera. Por más que hagamos temas todos los domingos, de acá en adelante, puede llevarnos bastantes, Efesios nos llevó más de un año, siempre ustedes y nosotros debemos tener en cuenta el conjunto de la carta, está dentro de un conjunto de la carta. Y el primer lugar y el primer versículo, queremos ver el autor.
Yo la introducción la quiero ir partiendo en los 5 puntos que tengo, en los 5 versículos que queremos tratar hoy, que es del 1 al 5. El autor, creo que no hace falta agregar, pero siempre está bueno recordar que es el mismo apóstol Pablo que conocemos y que hemos oído y que sabemos que escribió Efesios, escribió a Timoteo, a Filemón, escribió a los Corintios, es el mismo, escribió Romanos. Si bien otras cartas a veces es cuestionado si eran realmente de Pablo o era alguien que escribía en su nombre, en este caso los Gálatas, hasta los más liberales, aceptan de que es de Pablo. Que fue directamente comisionado por el Señor Jesucristo. Y ya leemos el primer versículo, que es nuestro punto de referencia. Pablo, apóstol, y en mi Biblia está entre paréntesis, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo, por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Lo primero que Pablo hace es presentarse y directamente poner el sello de su apostolado. Recuerdan que apóstol significa comisionado, enviado a llevar una noticia. Y él no se propuso solo, él no fue comisionado por ningún hombre, dice, sino directamente del Señor. Dios, por Jesucristo y Dios Padre, está directamente, sin negar la humanidad de Cristo, poniéndole a Jesús o a Jesucristo a la misma altura de Dios Padre. O sea, está ya en el primer versículo poniendo el punto bien claro que Jesucristo es Dios. Fue comisionado directamente por ello, versículo 11 y 12, me adelanto un poquito para leer, simplemente más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, lo vuelve a repetir, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Acá viene lo importante. Él reconoce esto de que ha sido comisionado, lo cuenta, mejor dicho, por Jesucristo. No fue Pedro, no fue Tomás, no fue ninguno de los apóstoles, ni Jacobo, que se tomó el tiempo para enseñar a Pablo. Ustedes saben cómo él vivió anteriormente, que él perseguía a la iglesia, cómo él en unos años cambia totalmente su vida y predica justamente a lo que él estaba persiguiendo ahora como verdad de Dios. La carta es para contrarrestar justamente, o todo esto, lo que dice el primer versículo, contrarrestar a los judaizantes, ya vamos a ver un poco más en profundidad cuando lleguemos al punto, pero los judaizantes precisamente decían, Pablo no puede ser apóstol porque él recibió el evangelio de los apóstoles y él está enseñando una verdad a medias, no es toda la verdad de Dios. Ustedes necesitan algo más. ¿Cuándo fue escrita esa carta? Alrededor del año 50, más o menos, después de Cristo. Recuerden que la iglesia comenzó con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés entre el 30 y el 33. No es exacta la fecha, no podemos, nosotros, según nuestro calendario fue en el 33, pero bueno, no es exacto esa fecha. Y Pablo la escribió en
una época entre que comienza la iglesia y el concilio de Jerusalén en el capítulo 15. Si después vamos a ir viendo, él menciona 2 viajes a Jerusalén y no hace mención al consejo que hubo. ¿Se acuerdan en Hechos 15, el consejo donde se reúnen para tratar precisamente este tema, sobre el tema de la circuncisión y el observar las leyes que algunos judaizantes estaban queriendo imponer sobre los creyentes? Pablo se convirtió entre unos 4 y 7 años después de haber comenzado la iglesia. Es un dato importante. La iglesia recién había comenzado. Pongan en nuestro tiempo, ¿qué hubo 4 años atrás? El mundial, ¿o no? Estábamos sin post-COVID. Y un poquito para atrás, bueno, no vamos a ir mucho, pero piensen entre 4 y 7 años para atrás. Pablo se convierte al Señor. Y ya llevaba unos 15 años, según lo que podemos entender en esta carta, como creyente, como apóstol. La carta en sí revela, no sé si decir la palabra verdadero corazón de Pablo, pero sí lo más profundo que hay en el corazón de Pablo. No vemos en esta carta un tranquilo discurrir de las verdades del Evangelio, de la gracia contra la ley, como en Romanos, las obras, la fe, la carne y el espíritu, todo eso está en Romanos y está en un espíritu más, si queremos, apacible sí, está bien, apacible, como que tomándose el tiempo, 16 capítulos. Sin embargo, Gálatas tiene resumido esos valores fundamentales de la gracia, pero están arrancados dentro de un corazón que vamos a ver dolido de un apóstol que había entregado su vida para predicar el Evangelio y de repente ve que los que él había predicado, los que se habían convertido, los que habían recibido el Evangelio y eran salvos, ahora estaban siendo amenazados por un Evangelio diferente. Llegamos incluso a ver el enojo en esta carta en el capítulo 5, versículo 12. Si alguien tiene otra versión y lo quiere leer, porque no lo quiero decir yo. ¿Alguien tiene Dios habla hoy? Capítulo 5, 12 de Gálatas. La NTV, ¿qué dice? Sí. Sí, es parecido a eso. Hay una versión que dice más fuerte, no lo voy a decir. Búsquenlo, te le dejo como tarea. Ahí vemos, porque el original dice eso. Ya saben a qué me estoy refiriendo. Si no, después búsquenlo. Es fuerte, pero vemos ahí el corazón del más profundo cuando el apóstol ve amenazado el Evangelio de la gracia. A veces pienso, a veces se usa, se usa este pensamiento en mandar
o criticar o juzgar por cualquier diferencia que podamos tener doctrinales con otras denominaciones, otros creyentes, y decir, no, Pablo era fuerte y él decía las cosas como son. Sí, pero en las cosas que son de la gracia, o donde entra en juego la salvación por la gracia de Jesucristo. Los temas secundarios jamás él juzgó ni criticó. Es más, decía, en Romanos él decía que no puedes juzgar al criado ajeno, si alguien recuerda los tiempos, los meses y los años, está bien, en su corazón por fe lo hace. El otro que no lo hace, no juzguen, no menosprecien. Pero cuando se trata del evangelio, de la gracia, debemos ser, y ahí es donde yo pienso que a veces soy muy débil, o no soy muy tajante en el hecho de que se debe defender, no yo, sino usar la palabra del Señor. Eso no justifica enojarnos y mandar al infierno a cualquiera que esté cerca nuestro. A veces puede pasar, hemos oído eso, pero estamos ante un apóstol que está abriendo su corazón, dolido y hasta por momentos con enojo. Segundo punto, versículo 2, los destinatarios iniciales, pongo entre paréntesis, porque todos somos destinatarios de esta carta, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Eran solo para los Gálatas? ¿Nosotros no la tenemos en la Biblia? ¿No la necesitamos? No, eso es para todos nosotros. Destinatarios iniciales. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Algo que es extraño, que en otras cartas sí aparece, es que él menciona a Timoteo, a Epafrodito, al que estaba con él, a Lucas, al que estaba con él, él lo menciona en las cartas, presten atención. En Gálatas él dice, y todos los que están conmigo, y no vuelve a repetir algunos nombres, él menciona, pero nunca que son parte de escribir la carta. Algunos especulan que es precisamente para poner el sello, especular es no en una forma mala, sino que entender que es porque él quería afirmar, quería demostrar y poner el sello de que él tenía el evangelio encomendado directamente por Jesucristo y Dios Padre. Por eso no menciona a nadie más al comenzar la carta. Y directamente dice a las iglesias de Galacia. Les dije ya que era un grupo de iglesias. Galacia era una provincia grande y era dividida en norte y sur. Las del sur eran las iglesias que fueron fundadas en el primer viaje misionero de Pablo: Pisidia, Iconio, Listra, Derbe. ¿Se acuerdan donde fue apedreado? Donde en Listra fue apedreado, después creyeron que estaba muerto, él se levantó, volvió a entrar a la ciudad. Entonces, esos lugares es de Galacia. Eso está en los capítulos 13 de Hechos, 13:13 al 14:23. Toda esa parte lo pueden leer. Ahí es donde se fundan las iglesias o de las ciudades, en las ciudades del sur de Galacia. La parte norte no conocemos, no están escritos los nombres de las ciudades, pero esas ciudades se mencionan como Pesino, Ancina, Tavio, ciudades pequeñas, no están por alguna razón no están en Hechos de los Apóstoles, pero el apóstol sí, él la fundó en el segundo y tercer viaje misionero. No sabemos exactamente a qué grupo de iglesias. Probablemente yo me inclino que sería justamente a las primeras mencionadas, Iconio, Listra, Derbe, pero no hay ningún consenso. Pero ¿a qué voy? Que no es lo más importante. No es lo más importante qué grupo exacto fue dirigida, sino qué pasaba en ese lugar. Y cuán fácilmente nos podemos apartar o podemos llegar a ser convencidos y apartados de la verdad del Evangelio.
Lo que sí sabemos de esas iglesias es lo que él menciona, y voy a mencionar 3 cositas nomás en esta carta. Tenían un corazón muy abierto al Evangelio y rápidamente recibieron el Evangelio sinceramente. 4:14. Ellos estuvieron muy dispuestos. En segundo lugar, y es algo muy distintivo, eran creyentes. No eran iglesias, digamos, visibles nada más, y no había ningún creyente dentro de ella. Él los llama hermanos. Incluso en el capítulo 3, versículo 2, dice que recibieron el Espíritu Santo. Pero, en el versículo 6, 1:6 dice, pronto se alejaron. Dice, estoy maravillado que tan pronto se alejaron. Ese es otro punto. Rápidamente aceptaron el Evangelio, pero así también fácilmente aceptaron a alguien que traía un Evangelio diferente, y no es que haya otro, dice Pablo. Eso nos llama a nosotros a buscar la firmeza. Así lo que Pablo está volviendo a llamarles la atención a ellos, volver al fundamento, nosotros buscar la firmeza en la palabra, en toda la Escritura. El tercer punto, en tercer versículo, es el saludo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Aunque el tono de la carta, y eso es lo importante que debemos siempre tener en cuenta, la verdad en amor. ¿Se entiende? La verdad en amor. El tono de la carta, y recién leímos, es recortante, es punto sobre punto y verdad sobre verdad. Pero no deja de lado el deseo de, lo más profundo de su corazón, que la gracia de Dios y la paz esté en los corazones de cada uno. Cada una de las cartas de Pablo comienza con este saludo, gracia y paz. La gracia, ustedes saben que es un don, un regalo inmerecido, un acto inmerecido. De Dios en Cristo hacia nosotros como pecadores. Nada teníamos para que Dios nos viera y diga, este sí, a este le voy a salvar porque tiene algo de bueno. Ojo, que hay personas que lo creen así, que algo de bueno hay en nuestro corazón, y esto incluso se ha intensificado últimamente. No voy a profundizar en otros evangelios hoy, pero solamente estoy mencionando que algo de bueno, nacemos con algo de bueno. Sin embargo, la Biblia dice todo lo contrario. Nacemos en pecado. Es un acto inmerecido de bondad, de Dios en Cristo, no ganado y jamás podremos pagar. Pablo, podemos decir, es el apóstol de la gracia. No que los otros no lo sean, pero los escritos de Pablo lo mencionan 100 veces. 100 veces él menciona la palabra gracia. Y los demás escritos del Nuevo Testamento, solamente 55, incluyendo los evangelios, que son evangelios, pero no aparece tanto como en los escritos de Pablo. La segunda palabra que usa es paz. ¿Qué paz? Justamente la paz que podemos o que obtenemos al tener nuestras cuentas saldadas completamente solo por la gracia de Cristo, por la fe. Romanos 5:1, ¿se acuerdan qué dice? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, por más que la carta es cortante, podemos ir hasta cierto punto duro, la verdad en amor, el deseo de gracia y paz en los corazones. Si yo hubiera escrito la carta, tal vez esto no hubiera puesto. Hubiera empezado directamente con lo que tiene que ir. Perdón, pero es lo que yo digo o pienso. Pero Dios había cambiado ya el corazón de Pablo y en vez de las piedras para perseguir a Cristo, ahora se enfrenta con aquellos que estaban casi en esa situación, persiguiendo el Evangelio de Cristo, pero él ora por gracia y paz. Versículo 4. La fuente de la salvación. Pablo, a través de la epístola, él da siempre centralidad a la cruz de Cristo, a la cruz de Cristo. Pero parece que como que ya no, humanamente no hablando, no aguanta de decir algo respecto. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Él va a ampliar mucho este tema, pero, como les dije, adelanta en lo que es el mensaje central de la carta, la cruz de Cristo. Jesús dice, se dio a sí mismo por nuestros pecados. La muerte de Cristo fue un autosacrificio voluntario. Si van a decir, bueno, si los romanos le llevaron a punta de lanza y con atado, ¿qué iba a hacer? No, pero él se había entregado, él dijo, yo mi vida pongo. Cuando Pedro sacó la espada, dijo, puedo clamar al Padre y van a venir 12 legiones, o yo puedo pedir 12 legiones de ángeles. Es que él se había entregado a lo que Dios le había encomendado. Juan 10, 17 y 18 dice que él, lo leemos, ¿por qué? ¿Por qué dice que él se entregó? Juan 10, 17 y 18, Jesús está hablando. Por esto, o por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Cruz, resurrección. Nadie me la quita. ¿No fue la cruz? Si bien fue el instrumento, pero Él la entregó. Yo mismo la pongo. En tus manos encomiendo mi espíritu y expiró. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ahora, en San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Cómo es? ¿Se entrega o es dado? En realidad, el envío de Cristo, el envío de Jesús es por el Padre, pero la entrega de Jesús es por mandamiento del Padre. ¿Se entiende? ¿Qué dio Jesús? Y su vida. San Juan 15:13 dice que Él, no hay mayor amor que este, que alguno ponga su vida por sus amigos. ¿Y por qué tuvo que darse a sí mismo? Y ya está en el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio real? Nuestros pecados habían hecho tal separación de Dios que estamos perdidos. Sin Cristo estamos perdidos por la eternidad. Yo merezco ir al infierno y eso lo tenemos que recordar siempre. Eso es lo que merezco. Si Dios no hacía algo para salvarme, para salvarles, salvarnos,
todos estaríamos yendo directamente al infierno. Pero Dios nos amó. Y Jesús voluntariamente se entrega para que su sangre y la muerte sea el pago por lo que nosotros jamás podríamos pagar. La salvación no es gratis, costó la sangre de Cristo. En profundidad, el perdón real a nosotros es lo que Cristo pagó. Alguien tuvo que pagar. No hay que Dios dice, ay, te perdono, ya está. Sino que Cristo pagó y eso es la sustitución. Por eso dice, por nuestros, o en lugar de nuestros pecados, en lugar nuestro. Estábamos sin posibilidad de salvarnos. Ese es el Evangelio. Pero Dios sí proveyó en Cristo la salvación. Y el Evangelio es precisamente lo que dice Marcos. En otros evangelios también lo dice, en la otra lo leemos. Marcos 2. Pero el que lo resume es Marcos 2, 17. A ver. 2:17. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Mientras que nos creamos justos y que por nuestras acciones llegamos a Dios, no necesitamos de médico. El que se cree o el que se siente sano no va a ir al médico, salvo por un chequeo. Pero ahí descubrimos que estamos enfermos. Te pone te pone un cosito acá por el brazo y te mide y te dice, ¿qué pasó acá? Menos sal. Bueno, eso cuando ya tenemos algunos años. Los demás pueden estar tranquilos todavía. Mientras que no reconocemos que estamos enfermos, no vamos al médico. Mientras que no reconocemos que somos pecadores, no necesitamos de Salvador. Los fariseos, los sacerdotes que se creían justos, no necesitaban de Cristo. Pero los pecadores sí. Por eso él decía, los rameras y los pecadores van delante de ustedes al cielo. Porque ellos sí saben que son pecadores. Reconocen, mejor dicho, todos sabemos que somos pecadores, a veces lo queremos ocultar. Pero los pecadores que se reconocen, sí reciben la gracia de la salvación. Hay algo más en el versículo 4, que lo estudiamos en Efesios, por eso lo menciono, solamente para no profundizar, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Solo Cristo nos pudo librar del siglo malo. ¿Y qué se refiere? En Efesios habíamos estudiado que nosotros, en otros textos también habla que no somos de este mundo, primera de Juan, no somos de este siglo en Efesios 1:21, porque nos llevó por la fe en Jesucristo al siglo venidero. Por la fe ya estamos a la diestra de Dios el Padre, también lo estudiamos en Efesios. Eso es lo que se refiere. Ya nos libró de este siglo malo. Tenemos una nueva creación, Gálatas 6:15 y en 2 Corintios 5:17. De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación es de Dios. Eso es lo que se refiere que Él murió para librarnos del presente
Es una acción hecha ya. No es que nos va a librar, nos libró. Y por último, el propósito de la salvación. Es decir, ¿cómo que no vamos a saber el propósito de la salvación? Es para salvarnos, para ir al cielo, para venir a cantar. ¿Solo eso? Bueno, sí, soy librado del infierno. ¿Solo eso? Tenemos que tomar un poquito el versículo 4. Conforme a la voluntad de Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra salvación o la salvación es para la gloria de Dios. ¿Disfrutamos sus beneficios? Amén, sí, la disfruto. Disfrutamos por la eternidad los beneficios de la salvación, pero la salvación es para la gloria de Dios. Tengamos presente eso. Es para la gloria de Dios. Y ahí es donde se ata nuestra vida después. Nuestra vida debe ser para la gloria de Dios. Nuestras acciones son los frutos de haber sido salvados, pero deben ser para la gloria de Dios. Qué poco a veces vivimos para la gloria de Dios. ¿Cuánto vivimos para nosotros mismos? Para mi deleite, mi disfrute, mi. ¿Y Dios? Sí, ya se le va a tocar. En el cielo, cuando estemos, vamos a darle la gloria a Dios. No, es ya la gloria de Dios. Le dice, ahora es para la gloria de Dios. Para glorificar a Dios Padre. ¿Y por qué, dice Pablo, es para la gloria de Dios? Porque lo que los judaizantes y el falso evangelio, y en aquel tiempo y hoy también, dice que debes a la salvación agregar alguna obra para mantenerla, o para la salvación, en algunos casos dicen que tenés que agregar una obra para ser salvo, en otros casos para mantener la salvación tenés que hacer obras. En ese caso estamos quitando la gloria de Dios, le estamos dando la gloria del hombre. Si yo hago obras para mantenerme salvo, entonces necesito también recibir un poco de gloria, si es mi esfuerzo. Eso no es. No. La gloria es para Dios porque la salvación es de Dios. Y con ese pensamiento quería ir cerrando para que nuestra vida refleje en lo que Cristo ha hecho por la fe de nuestros corazones. Primero, habiendo reconocido lo que realmente somos y lo que hay en nuestro corazón. Y seguir reconociéndolo en nuestra carne. Lo va a ver en el capítulo 5, las obras de la carne, más el fruto del Espíritu. Analizar nuestras vidas respecto a lo que somos y cómo vivimos diariamente delante del Señor. Los maestros judaizantes habían persuadido a los gálatas de que Pablo les había enseñado una nueva religión que no estaba completa, faltaba algo, que era de segunda mano y le faltaba algo. Deben circuncidarse para ser salvos. La situación actual en algunos, no estoy hablando de nosotros, sino en la iglesia en general, a veces se parece en esa. El Evangelio o la Biblia no es completa. La salvación no es completa. Debes agregar algo. Agregar bautismo, agregar Santa Cena, ¿no? ¿Por qué no? Muchos incluso quieren o necesitan la Santa Cena como para sentirse bien. En realidad es una declaración de lo que Cristo hizo.
tener dones o dones milagrosos. Te falta algo, me lo han dicho. Ah, pero te falta algo. No tenés el Espíritu Santo. Siempre, humanamente, nos va a faltar algo. Porque no podemos agradar a Dios por nosotros mismos, sí, porque la cruz de Cristo fue suficiente. Nos dio la salvación a través de ella. El Evangelio es buena noticia si reconocemos y entendemos primero la mala noticia. Por lo tanto, tanto los Gálatas como hoy necesitamos refrescar diariamente y basarnos y afirmarnos en el Evangelio verdadero, que está directamente en la palabra de Dios y es la palabra de Dios. Que podamos en este día meditar y dar la gloria a Dios hoy y siempre por esa salvación tan gratuita y tan grande y gratuita que a nosotros no nos costó nada, pero al Señor le costó su vida. Que esto sea el motivo para que podamos vivir todos los días para la gloria de Dios. Oremos. Querido Dios, en el nombre de Jesús, queremos terminar con esto, lo que el apóstol Pablo nos dice. Que nuestra salvación es para gloria del Padre, de nuestro Padre. Gracias. Te alabamos y infinitamente estaremos agradecidos, reconociendo que tú nos has salvado. Ayúdanos a que tenerlo en cuenta en nuestra vida diaria para poder reflejarlo y vivir de acuerdo a ello. Señor, si hace falta que nos sacudas en nuestra vida a través de esta carta, si hace falta que debemos reconocer algo que no estamos en completa sintonía con tu palabra, que tú comiences a hacerlo desde hoy. En el nombre de Jesús. Amén.